Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Cristian Pérez Ursúa y les voy a hablar sobre los fármacos para trastornos urológicos, anticoagulantes y antiplaquetarios. Los fármacos para trastornos urológicos, los que vamos a ver ahora son para principalmente dos patologías, la disfunción eréctil y la hiperplasia benigna de próstata. La disfunción eréctil es una disfunción sexual masculina que se ocurre cuando se tienen dificultades para lograr o mantener una erección. Es común a medida que se envejece, pero no es parte natural del envejecimiento. Los medicamentos que se utilizan para la disfunción eréctil actúan para tratar la falta de irrigación sanguínea de los cuerpos cavernosos del pene. Este tipo de disfunciones se deriva de alteraciones vasculares y neurológicas. Los mecanismos de acción son dos principalmente. Los de vía oral son el sildenafilo, tadalafilo y el vardenafil. Ellos inhiben selectivamente los receptores de la 5-fosfodiesterasa, lo que ocasiona un aumento en las concentraciones de óxido nítrico. Esto activa la enzima guanosin monofosfato cíclica y relaja el músculo liso, produciendo un flujo de sangre mejor y favoreciendo la erección. El alprostadil actúa de manera similar, igual produce aumento en las concentraciones del AMP cíclico, pero lo que esto hace es que activa la proteína quinosa, lo que relaja el músculo y favorece el flujo de sangre, causando esto una erección. Primero tenemos al sildenafil. Como ya lo mencionaba, el mecanismo de acción es el inhibidor selectivo de los receptores de la fosfodiesterasa tipo 5. La indicación terapéutica es para disfunción eréctil y tratamiento de hipertensión arterial pulmonar. La vía de administración es oral. Las interacciones actúan con los nitratos o bloqueadores alfa-adrenérgicos y pueden causar hipotensión y eventos cardíacos graves debido a la vasodilatación que producen. Las contraindicaciones son hipersensibilidad al fármaco, además disfunciones cardíacas graves, insuficiencia cardíaca grave e hipotensión. Las reacciones adversas aumentan el riesgo de eventos cardiovasculares, este tipo de fármacos. En pacientes con enfermedades cardiovasculares puede causar infarto al miocardio, muerte súbita, arritmias y entre otras patologías y trastornos cardiovasculares. El tadalafilo es un inhibidor selectivo de los receptores de la fosfodiesterasa tipo 5. Las indicaciones terapéuticas es únicamente la disfunción eréctil. La vía de administración es oral y algunos medicamentos interaccionan con el ketoconazol, el itraconazol, eritromicina, vardenafil, tadalafilo, indanavir, ritonavir, provocando un aumento en las concentraciones de este fármaco y del vardenafil, que es otro medicamento para la disfunción eréctil. Las contraindicaciones son hipersensibilidad, disfunciones cardíacas graves, insuficiencia cardíaca grave e hipotensión. Las reacciones adversas son cefalea, mareos, rubor, dispepsia, que es una serie de malestares estomacales en los cuales se incluye el vómito, la diarrea, el dolor, etc. El alprostadil, este es el fármaco de acción local. Ocasiona un aumento en la concentración del AMP cíclico y activa la proteína quinasa, lo que relaja el músculo, promoviendo el flujo sanguíneo. Las indicaciones terapéuticas son para la disfunción eréctil, la vía de administración es intravenosa. Las interacciones, esta interacciona con los nitratos y bloqueadores alfa-adrenérgicos y puede causar hipotensión y eventos cardíacos graves. Las contraindicaciones son las mismas: hipersensibilidad y disfunciones cardíacas graves. Además, las reacciones adversas son las mismas que en la anterior: cefalea, mareos, rubor y dispepsia. Los alfa bloqueantes. Los alfa bloqueadores o alfa bloqueantes, la indicación principal es para la hipertensión arterial, ya que son agentes farmacológicos que actúan como antagonistas de receptores alfa-adrenérgicos. Aquí puse un pequeño ejemplo donde un receptor alfa-adrenérgico está siendo bloqueado por un alfa bloqueador, que es el fármaco, impidiendo el paso de la norepinefrina o la unión de la norepinefrina. La norepinefrina en el músculo liso lo que causa es una contracción en los vasos. Por ende, esto no favorece el flujo sanguíneo. Entonces el alfa bloqueador viene, bloquea la norepinefrina y esto relaja el músculo liso y los vasos. Por lo tanto, favorece el flujo sanguíneo. Esto se utiliza para la hiperplasia benigna prostática, principalmente para mitigar los efectos no favorables que tiene esta patología, que es principalmente por su crecimiento excesivo
presiona lo que es la uretra y la próstata, produciendo incomodidad y dolor, además de micciones débiles y entrecortadas. Esto puede ocasionar a su vez otros trastornos como infecciones, cálculos en la vejiga, etc. Lo que hacen los alfa bloqueantes es que favorecen el flujo sanguíneo en este músculo, además la relajación, por lo tanto reducen el dolor, reducen los síntomas y favorecen la micción. Para estos tenemos a la doxazosina, cuyo mecanismo de acción es el que ya les mencionaba, bloquea selectivamente y competitivamente los receptores posinápticos alfa adrenérgicos, produciendo vasodilatación. La indicación terapéutica es hipertensión arterial e hiperplasia benigna de próstata. La vía de administración es oral. Hay comprimidos de liberación inmediata, modificada y liberación prolongada. Interaccionan mediante los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, causando una potenciación en el efecto hipotensor. Además también interaccionan con otros alfa bloqueantes y otros antihipertensores, potenciando de igual manera su acción. Las contraindicaciones son hipersensibilidad al fármaco, antecedente de hipotensión ortostática, infección crónica del tracto urinario o litiasis vesical, además de hipotensión, como monoterapia en pacientes con rebosamiento de vejiga o anuria con o sin insuficiencia renal progresiva. También tenemos la prazosina. El mecanismo de acción es el mismo. Las indicaciones terapéuticas es para hipertensión arterial, enfermedad de Raynaud, que en la enfermedad de Raynaud se produce una vasodilatación excesiva en los capilares de principalmente los dedos de los pies y manos por efecto del frío. También se utilizan para la hiperplasia benigna de próstata. La vía de administración es oral. Las interacciones son administración concomitante de antagonistas de los receptores alfa-adrenérgicos, ya que en combinación con la fosfodiesterasa tipo 5 puede causar una hipotensión sintomática. Además, si se administra con diuréticos, tiene el mismo efecto antihipertensivo y puede llegar a tener complicaciones. Las contraindicaciones son la hipersensibilidad al fármaco y las ya antes mencionadas. La terazosina, el mecanismo de acción es el mismo, relaja el músculo de la próstata, produciendo así una mejoría en los síntomas de la hiperplasia benigna. La indicación terapéutica es el tratamiento para la hipertensión y las manifestaciones asociadas en pacientes con hiperplasia prostática benigna. La vía de administración es oral y interacciona si hay un paciente en los que se esté administrando un régimen antihipertensivo, ya que esto puede causar una hipotensión sanguínea. Las contraindicaciones son hipersensibilidad al fármaco y si el paciente tiene antecedentes de síncope durante la micción. Los inhibidores de la alfa reductasa. Bueno, estos actúan específicamente inhibiendo la acción de las dos isoenzimas de la 5-alfa reductasa, la tipo 1 y 2, cuya función es convertir la testosterona en la hormona activa a nivel prostático. Actúan directamente aquí y la inhiben. Tenemos principalmente la finasterida, cuyo mecanismo de acción es el que ya les había mencionado. Reduce la dihidrotestosterona circulante intraprostática, pero no posee afinidad con los receptores androgénicos. La indicación terapéutica es para el tratamiento y control de la hiperplasia prostática benigna sintomática. La vía de administración es oral. Las interacciones son cáncer de mama en varones, riesgo de malformaciones genitales, alteración del estado de ánimo y depresión. Además, no se recomienda su uso en niños y se debe supervisar en relación a síntomas psiquiátricos. Las contraindicaciones son hipersensibilidad y embarazo. También está la dutasterida. La dutasterida, mecanismo de acción es el mismo. Las indicaciones terapéuticas es para tratamiento de síntomas principalmente graves de la hiperplasia benigna de próstata. Reduce el riesgo además de la retención aguda de orina y de cirugía en pacientes con síntomas de hiperplasia benigna de próstata de moderados a graves. La vía de administración es oral. Interaccionan
si hay un riesgo de malformación genital externa en fetos y puede reducir la fertilidad masculina. Las contraindicaciones son la hipersensibilidad al fármaco o a otros inhibidores de la 5-alfa reductasa. Los inhibidores de plaquetas. Estos fármacos se utilizan para prevenir la tromboembolia arterial. Lo que hacen es evitar la formación de trombos y se utilizan en pacientes con riesgo de infarto al miocardio, ictus y arteriosclerosis. El mecanismo de acción es inhibir básicamente al ácido araquidónico y es antagonista de los receptores GPLLB y LLLA. Hay varios tipos, por ejemplo, los inhibidores de la trombina actúan como antagonistas de los receptores de la trombina. También están los inhibidores de la ciclooxigenasa, como el ácido acetilsalicílico, y los antagonistas de la adenosín difosfato, que actúan directamente sobre el difosfato de la adenosina. Aquí. Primero tenemos al ácido acetilsalicílico, cuyo mecanismo de acción es inhibir el ácido araquidónico y antagonista del receptor GPLLB y LLLA. Las indicaciones terapéuticas son para infarto al miocardio previo, una angina inestable, reduce el riesgo de muerte y en hombres para disminuir el riesgo de ataques isquémicos transitorios. La vía de administración es oral, además interaccionan incrementando el riesgo de toxicidad del metotrexato y el ácido valproico. Si se toman heparina en conjunto con este medicamento u otros anticoagulantes, aumentan el riesgo de una hemorragia. Las contraindicaciones son hipersensibilidad al fármaco y se suspende este fármaco antes de comenzar la terapia de la ticlopidina. Las reacciones adversas es dolor de estómago, acidez, náuseas, estreñimiento, melena, entre otros. El clopidogrel. Su mecanismo de acción es un inhibidor selectivo sobre el receptor P2Y12 plaquetario, inhibiendo de esta manera las acciones dependientes del adenosín difosfato. Las indicaciones terapéuticas es un tratamiento profiláctico en los pacientes con antecedentes de cardiopatía isquémica sintomática. Además, se utiliza en el síndrome coronario agudo confirmado con elevación del segmento ST o sin él. La vía de administración es oral. Las interacciones en uso combinado con aspirina puede aumentar considerablemente el riesgo de una hemorragia gastrointestinal. Se contraindica cuando hay hipersensibilidad al fármaco o cuando hay trastornos gastrointestinales. Las reacciones adversas pueden ser dolor de estómago, acidez, náuseas, estreñimiento y melena, principalmente. El dipiridamol. El mecanismo de acción es inhibir el PDE3 y el PDE5. Bloquea la recaptación de la adenosina estimulando la adenilciclasa, por lo tanto la producción de AMP cíclico. Las indicaciones terapéuticas. Es un complemento de la anticoagulación oral para la profilaxis de procesos trombóticos o profilaxis de accidente cerebrovascular. La vía de administración es oral. Las interacciones producen un aumento en los niveles de adenosina. Hay intolerancia con antiagregantes plaquetarios y anticoagulantes. Además aumenta el efecto de los hipertensores. Las contraindicaciones: hay hipersensibilidad al fármaco, no se debe administrar. Las reacciones adversas son mialgia, mareos, cefalea, náuseas, diarrea, vómitos, angina de pecho y exantema. Ahora, los anticoagulantes. Estos medicamentos son medicamentos que previenen la formación de coágulos sanguíneos. Evitan que los coágulos existentes se hagan más grandes. Se indican en caso de ciertas enfermedades cardiovasculares, cuando un ritmo cardíaco anormal llamado fibrilación ventricular, en caso de un reemplazo de válvula cardíaca, si hay riesgo de coágulos de sangre después de una cirugía y cuando hay defectos cardíacos congénitos. Su mecanismo de acción actúa de distintas maneras. Principalmente las heparinas actúan uniéndose a la antitrombina. Estas estimulan su efecto
el efecto de la antitrombina, actuando directamente en el factor X activo y 2, el factor 10 activo y 2 de coagulación. También está el divagatran, que actúa directamente inhibiendo el factor 2 activo de la coagulación. También tenemos a algunas cumarinas, como el acenocumarol. Esto lo que hace es que inhiben la vitamina K. El efecto normal es que la vitamina K epóxido reductasa convierte la vitamina K oxidada en vitamina K reducida. Por lo tanto, ocasiona que el ácido glutamático se una al oxígeno y al CO2, lo que produce un ácido carboxiglutamático, favoreciendo la acción de los factores de coagulación 2, 7, 9 y 10. Entonces, esto al inhibir la vitamina K epóxido reductasa, inhibe toda la acción, por lo tanto los factores de coagulación no completan su mecanismo de acción. Primero tenemos a las heparinas. La heparina, como ya lo mencionaba, estimula la antitrombina y esto ocasiona que se elimine la trombina. Las indicaciones terapéuticas es prevención y tratamiento de la trombosis venosa profunda o tromboembolia pulmonar, además de la angina estable y IAM. La vía de administración es subcutánea e intravenosa. Las interacciones son un incremento del riesgo de hemorragia en combinación con antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes. Las contraindicaciones son hipersensibilidad al fármaco y en pacientes diabéticos, además si se está haciendo la lactancia materna. Las reacciones adversas, hemorragia y trombocitopenia, además de eritema. El dabigatran. Su mecanismo de acción es inhibir la forma activa del factor X de coagulación o factor 10. Las indicaciones terapéuticas son la prevención de trombosis venosa profunda en cirugía ortopédica, en casos de trombocitopenia inducida por la heparina y en pacientes con cardiopatía isquémica. La vía de administración es oral. Las interacciones aumentan el efecto del ketoconazol, amiodarona, verapamil y ritonavir. Las contraindicaciones son hipersensibilidad, la insuficiencia renal grave, hemorragia activa o riesgo de hemorragia por lesión. Las reacciones adversas son el sangrado gastrointestinal, dispepsia, hematuria y melena. El acenocumarol. Este es un antagonista de la vitamina K, como ya lo mencionaba, produce reducción de la síntesis hepática de los factores de coagulación 2, 7, 9 y 10. Las indicaciones terapéuticas son tratamiento de la trombosis venosa profunda y embolia y en pacientes con fibrilación auricular y riesgo de embolización. La vía de administración es oral y las interacciones interaccionan con los antineoplásicos y barbitúricos, ya que estos disminuyen su efecto anticoagulante. Las contraindicaciones: hay hipersensibilidad al fármaco, el embarazo, la edad avanzada y la alteración de la función hepática debido a que este fármaco produce sus efectos en el hígado. Las reacciones adversas: puede producir mialgias, mareos, cefalea y dispepsia. Los trombolíticos. Por último, los trombolíticos lo que hacen es que facilitan el paso del plasminógeno a plasmina para favorecer la degradación de la fibrina. Aquí tenemos un trombo. Lo que hace el trombo es la fibrina. Está compuesto de fibrina, por lo tanto, el plasminógeno debe convertirse a plasmina para lograr la lisis de la fibrina del coágulo. Lo que hace es que entra a la célula, entonces el activador tisular del plasminógeno, que es este, se une al plasminógeno y lo activa, convirtiéndolo en plasmina, produciendo así la destrucción del trombo. Se utilizan estos fármacos para principalmente la trombosis venosa, que es la formación de coágulos de sangre en el interior de un vaso sanguíneo o en el corazón. Los fármacos son la streptokinasa. El mecanismo de acción es el que ya les había mencionado. Activa el paso del plasminógeno a plasmina y hidroliza las redes de fibrina.
Las indicaciones terapéuticas son la embolia pulmonar aguda, la trombosis venosa profunda y la trombosis arterial aguda. La vía de administración es intravenosa. Las interacciones son un efecto inhibido por la anistreplasa o streptokinasa a los 12 meses previos. Además, interacciona con los antifibronolíticos. Esto inactiva su efecto. Las contraindicaciones. Hay hipersensibilidad. Si hay hipersensibilidad al fármaco, hemorragia activa, diátesis hemorrágica. Además, si se presentan úlceras en los últimos 6 meses, si hay un síndrome menstrual o posparto, debido a que es necesaria la formación de los trombos para evitar una hemorragia. Además, si hay traumatismos o cirugías recientes. La alteplasa, es un fármaco cuyo mecanismo de acción es el mismo, activan el paso del plasminógeno a plasmina, hidroliza las redes de fibrina. Se indica para el tratamiento trombolítico en embolia pulmonar masiva aguda con inestabilidad hemodinámica. Además es tratamiento para ictus isquémico agudo. Las vías de administración es intravenosa. Las interacciones, estos aumentan el riesgo de hemorragia con derivados cumarínicos, con anticoagulantes orales y otros fármacos anticoagulantes, trombolíticos o antiplaquetarios. Las contraindicaciones son hipersensibilidad al fármaco, el trastorno hemorrágico significativo actual o durante los últimos 6 meses. Además, si se presenta diátesis hemorrágica conocida y en pacientes en tratamiento efectivo con anticoagulantes orales, ya que esto puede producir un mayor riesgo de una hemorragia y una manifestación más grave. Por último, tenemos la reteplasa. Este tiene el mismo mecanismo de acción. La indicación terapéutica es tratamiento ante sospecha de infarto agudo del miocardio con elevación persistente del segmento ST o bloqueo reciente de rama ISDA. Además, la vía de administración es intravenosa. Las interacciones: se aumenta el riesgo de hemorragia si se administra con heparina o antagonistas de la vitamina K y fármacos que alteran la función plaquetaria, administrados antes, durante o después de este fármaco. Las contraindicaciones: si hay hipersensibilidad al fármaco, si hay diátesis hemorrágica y tratamiento con otros anticoagulantes orales, si hay neoplasia intracraneal, malformación arteriovenosa o aneurisma. Además, si hay neoplasia con riesgo de hemorragia o si el paciente tiene antecedentes de un accidente cerebrovascular. Bueno, estas fueron las fuentes consultadas para la realización de esta presentación y muchas gracias.